Contigo, Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de este miércoles 7 de abril. Como pueden ver, estamos separados con Karina, hay protocolos sanitarios muy estrictos en plena pandemia, así que estamos en lugares distintos del mismo estudio y así damos comienzo a las noticias. Karina, ¿cómo estás? Claro que sí, Roberto, buenos días. Estamos de esta manera entonces para cumplir con todos los protocolos necesarios en este momento tan delicado, ¿no es cierto?, de la pandemia en nuestro país. Vamos a comenzar de inmediato revisando informaciones que han ocurrido en las últimas horas. Estamos con José Manuel Vergara, que nos va a contar sobre un operativo que se realizó para detener a personas que estaban lanzando droga al interior de la cárcel. José Manuel, buenos días. Los conocidos, Karina, Roberto, buenos días, como los peloteros en términos policiales. Eso ocurrió ayer en la comuna de Santiago, afuera del centro de detención aquí en la comuna de Santiago. Ocurre a plena luz del día. Carabineros, de hecho, se percata de la presencia de al menos dos sujetos intentando lanzar droga justamente hasta el centro penitenciario de Santiago. Al percatarse, los sujetos de la presencia policial escapan a bordo de un vehículo de color blanco. Insistimos, ocurre todo esto a plena luz del día. Una vez a bordo de este vehículo comienza una persecución policial motorizada por parte de personal de Carabineros. Hay de hecho registros de esta persecución que es por Avenida Pedro Montt y también por calle Florencio Bahamondes. Es básicamente una vuelta a la manzana a la estación de televisión en la comuna de Santiago. Producto de este procedimiento, los sujetos lanzan la droga hasta un edificio y son detenidos por personal policial de Carabineros en ese mismo punto de la comuna de Santiago, allí en Pedro Montt con Club Hípico. Son dos hombres adultos detenidos en este caso que portaban droga que habían lanzado hasta un edificio y que querían en este caso poder lanzarlo hasta el centro penitenciario de Santiago. Ahora, en paralelo a este procedimiento en particular, esta persecución que ocurre a plena luz del día, también se genera fiscalizaciones a vehículos particulares. De hecho, se detiene también a una motocicleta, iban dos ocupantes a bordo de este vehículo motorizado portando lo que parecía ser una mochila, un bolso de una aplicación de transporte de comida, tipo delivery en este caso. Al interior, lamentablemente, no había comida, había droga. También, en este caso, esas personas fueron detenidas por personal de Carabineros durante la tarde de este día martes. Por tanto, en total, en sumatoria, son 4 personas detenidas en estos dos procedimientos simultáneos, esta fiscalización vehicular y también esta persecución por estos denominados peloteros en la comuna de Santiago. Hablamos nosotros, Karina, Roberto, con personal policial a cargo de estos 12 procedimientos en paralelo. Escuchemos parte de esas declaraciones. Carabineros detectan las inmediaciones de la expenitenciaría de Santiago a una pareja que se movilizaba en un vehículo con claras intenciones de lanzar determinados objetos al interior de estos recintos. Al ver la presencia de carabineros, huyen hacia un canal de televisión que se encuentra en el lugar, lanzando los objetos al interior. Una vez que estos son ubicados por carabineros, se puede establecer que al interior de estos envases existían gran cantidades de droga, dinero y aparatos celulares. Paralelamente, también se controlaba una pareja que se movilizaba en una motocicleta con una mochila de delivery, la cual, al ser revisada, se pudo establecer que contenía grandes cantidades de marihuana. De la comuna de Santiago pasamos ahora, Karina, Roberto, a la comuna de Providencia por un delito que lamentablemente resulta ya frecuente acá en la región metropolitana. Hablamos del método del portonazo, el robo de un vehículo particular mediante la intimidación. En este caso que les vamos a narrar ocurre en calle Avenida Santa María, de hecho es a las afueras de la clínica Indisa. Es frustrado, afortunadamente, este delito por personal policial que se encontraba en ese punto, y la información policial apunta a que una pareja a bordo de un vehículo particular que estaba estacionado es abordado de manera bastante violenta por otro vehículo particular. A bordo iban 4 sujetos armados que descienden para poder robar justamente este vehículo particular. Había personal de Carabineros de la comuna de Providencia patrullando por este punto de Avenida Santa María y logran frustrar este delito. No solamente eso, también detienen personas responsables preliminarmente por este denominado portonazo frustrado. Son 3
13 personas detenidas, los 3 hombres en este caso de 26, 20 y también un menor de tan solo 17 años. Tenemos también declaraciones policiales producto de este procedimiento. Se incautó de hecho un destornillador que habría sido utilizado para poder intimidar a esta pareja. Escuchemos también parte de esas declaraciones policiales. Desde un furgón descienden 4 personas a rostro cubierto, quienes proceden a intimidar con un destornillador y un cuchillo a 2 ocupantes de un vehículo que se encontraba estacionado, con la finalidad de sustraer su vehículo como asimismo sus pertenencias. Personal policial al percatarse de esta situación y a través de una rápida acción procede a la detención de 3 individuos, los cuales huyen del lugar con los implementos utilizados para cometer el delito, como asimismo con las especies sustraídas, logrando frustrar el robo del vehículo en mención. Afortunadamente, en este caso, el delito es frustrado. Relataba Carabineros que eran sujetos armados con, en este caso en concreto, armas blancas, armas cortantes. Había personal policial cerca y se detiene en este caso a 3 personas preliminarmente responsables por este delito conocido policialmente como el robo con intimidación. Y de ese procedimiento pasamos ahora, en cuanto a contingencia policial, también a la comuna de Santiago. El robo, el asalto a un transeúnte en calle Carmen con Santa Elvira. La víctima de este delito, al parecer habría sido un robo por sorpresa a un transeúnte, sería la víctima un carabinero que estaba de franco, que estaba con su día libre durante la noche de este día martes. Allí, en calle Carmen con Santa Elvira, habrían circulado para asaltar a esta víctima, a este carabinero que estaba de día libre, 2 sujetos a bordo de una bicicleta. El funcionario policial que tenía su arma debidamente inscrita realiza disparos en contra de estos sujetos para poder frustrar el delito y lastima y hiere a un sujeto de bala para poder finalmente frustrar este delito. La información que manejamos de manera aún bastante preliminar, Karina, Roberto, es que esta persona, el asaltante de este funcionario policial, estaría en riesgo vital internado en la posta central. Este procedimiento se encuentra todavía en desarrollo durante la madrugada y ya ahora mañana de la jornada de este día miércoles, y lo investiga particularmente personal de la BIRO, de la Brigada de Investigación de Robos de la Policía de Investigaciones. Un procedimiento que de momento aún no hay declaraciones oficiales por parte de la policía y que tampoco dejaría algún detenido responsable por este hecho allí en la comuna de Santiago. Muchas gracias, José Manuel Vergara, por esta actualización y por supuesto seguimos más adelante contigo. Y a la vuelta de la pausa, ojo, Claudio Bustíos ya está dando vueltas acá por la redacción porque nos va a contar la triste noticia del despido del fútbol, se va del fútbol, deja el fútbol Johnny Herrera. Y también vamos a estar dando detalles de un instructivo que dará a conocer el gobierno el día de hoy, que determina cuáles son los bienes esenciales en esta cuarentena. Vamos a una pausa cuando son las 6:37 y se espera una máxima para el día de hoy de 25 grados. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta para contarles que ayer finalmente se promulgó la reforma que deja los comicios de alcaldes, gobernadores y constituyentes para el 15 y 16 de mayo. Así es, y finalmente se zanjó la polémica. Los ediles que van por la reelección volverán a sus funciones y el transporte público no será totalmente gratuito los 2 días de votación. Conocer que hubiese una real catástrofe, por el momento se mantiene tal como está en la ley, la votación entre los días 10 y 11 de abril. Tomando en cuenta la opinión unánime de la comunidad médica y la opinión mayoritaria de la ciudadanía, no nos pareció prudente ni conveniente realizar elecciones este próximo fin de semana. No estaba en sus planes, lo evitaron lo que más pudieron y aun cuando jamás se definió como una catástrofe. El preocupante avance de la pandemia doblegó toda resistencia, rozando peligrosamente el límite a solo 3 días de que se cumpliera el plazo originalmente decidido. Se promulgó la reforma que posterga la votación para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes para el 15 y 16 de mayo. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia. Tal y como se propuso originalmente por parte de La Moneda, se suspenderá la campaña electoral reanudándose el 29 de abril. Por su parte, aquellos alcaldes que repostulan deberán volver a sus funciones hasta el 15 de abril, un mes antes de las elecciones. Solo podremos regresar una semana a nuestros puestos de trabajo y después quedar nuevamente todo un mes
suspendidos, cuando más se requiere la presencia de los alcaldes y alcaldesas, comandando acciones, coordinando esfuerzos. Hoy día tenemos quiebre de stock en vacunas contra el coronavirus. No estoy de acuerdo con la medida, ya que nosotros en calidad de candidatos debemos suspender la campaña versus los alcaldes, que estarán más visibles ante los potenciales votantes. Estamos en desigualdad de condiciones. En lo que no hubo acuerdo fue en declarar el 15 y 16 de mayo como feriados irrenunciables. Y esos 2 días que sean irrenunciables puede poner alguna complejidad con respecto al abastecimiento de muchas familias que cuentan con los fines de semana para poder hacer algunas compras. Una de las medidas que quedó fuera del proyecto fue el transporte público gratuito para los días de elecciones. El gobierno mantuvo la medida solo para el metro, Merval y Biotren. En parte por recursos y en parte también porque hay una cantidad importante de personas que votan en lugares donde puede concurrir, por ejemplo, caminando. Lo ideal sería que todos tuviéramos los locales de votación cerca de la casa. Los senadores y diputados coincidieron en que no podrán realizarse aportes a las campañas mientras dure el periodo de suspensión, previo a los comicios del 15 y 16 de mayo. Cuento que un grave accidente provocó el robo de un camión cargado con cobre. Tras una intensa persecución a los asaltantes, se registró el choque entre el camión y un bus que trasladaba trabajadores. Marianela Estrada nos trae los detalles. Mane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días también, Karina. Claro, esto ocurrió el día de ayer, aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando en la comuna de Pudahuel se produjo primero este robo al camión que transportaba cobre, un camión de alto tonelaje, el cual fue abordado por un grupo de delincuentes. Hasta el momento todavía indeterminado el número de personas que lo abordó, pero efectivamente con armas de fuego y de hecho le dispararon e hirieron a uno de los escoltas de este camión en su pierna y otro disparo en las cercanías de su pecho. Las personas que transitaban a esa hora por la autopista le dieron los primeros auxilios a este escolta, que resultó herido, mientras los delincuentes arrancaron por la ruta 68 en este camión que transportaba cobre. Esto produjo una persecución policial que fue seguida incluso desde las alturas para poder dar con el paradero del camión. Fue por la ruta 68 cuando en un momento decide cambiar la ruta y devolverse hacia Santiago. Es ahí cuando se produce un choque con un bus que transportaba trabajadores de una empresa privada, esto a la altura de Maipú. Y es en ese momento donde Carabineros logra detener a una de las personas que iba a bordo de este camión, presuntamente a quien lo estaba manejando, y el resto de la banda se dio a la fuga a pie. Pasemos a revisar qué era lo que decían las personas, los pasajeros que iban a bordo de este bus que fue chocado por el camión que iba en esta persecución, donde lamentablemente algunos trabajadores resultaron heridos. Escuchemos. A mí me duele el brazo, me duele el pecho, pero tengo ganas de llorar. Yo creo que son los nervios. Y la compañera que venía acá venía despierta, le dijo, váyase por acá. A la hora que nos vamos por el lado de allá, capaz que nos estrellamos contra la reja, y si no, nos vamos para abajo. Sí, fue increíble, todo así como que despertamos y todos estamos mal, y todos estamos tensos. Estábamos esperando el semáforo y de repente sentimos un doble impacto, uno como por adelante y uno por atrás, y nos cachamos hasta que después se subió gente y ahí nos explicaron porque venían en una persecución por un camión robado. Claro, el camión que venía atrás los choca por la parte posterior. Sí, igual fue fuerte y como te digo fue doble el impacto, uno por adelante, uno por atrás, pero habían compañeros que estaban más graves. Claro, afortunadamente los trabajadores que resultaron heridos en este choque se encontraban estables, no había nadie de mayor gravedad, salvo el vigilante que fue herido a bala cuando se produjo el robo de este camión que transportaba cobre. Y por supuesto este choque y persecución que se dio en la ruta 68 a plena luz del día, posteriormente produjo un gran atostamiento vehicular en la ruta, y esto también trae sus consecuencias para poder seguir con este procedimiento y dar con el paradero de los otros delincuentes. Recordemos que solo una persona resultó detenida. Escuchemos qué era lo que decía el conductor del bus que resultó chocado, y también lo que mencionaba Carabineros con respecto a este procedimiento. Venía en persecución, porque delincuentes se bajan y apareció Carabineros en moto, en vehículo, a pie, civil. ¿Con helicóptero? Con helicóptero incluso. Fue todo así rápido. El camión venía del aeropuerto, ya secuestrado el conductor. Donde delincuentes roban este camión que pueden apreciar,
que transportaba cobre. Se produce una persecución, se inicia una persecución por personal de la Prefectura Norte y Occidente, la cual finaliza en este sector con la colisión de este camión con un bus que transportaba trabajadores de una empresa de alimentos. Una patrulla de la sección de investigación policial de la 25 Municipalidad de Maipú proceden a la detención de uno de los delincuentes que conducía el camión sustraído. El estado de salud del vigilante que resultó herido a bala es reservado, mientras la persona que fue detenida el día de ayer va a pasar a control de detención durante la jornada de este miércoles, mientras se sigue la búsqueda del resto de la banda de las personas que robaron con armas de fuego este camión que transportaba un gran tonelaje de cobre. Así es, Mane, sorprende la osadía de estos delincuentes de pretender robar un camión completo con cobre. Muchas gracias, Mane. 7 de la mañana con 11 minutos y les contamos que un estudio reveló que durante marzo la cuarentena no alcanzó el efecto que tuvo la medida en el mismo mes del año pasado en algunas comunas de la región metropolitana. Este 2021 las cifras de movilidad no cayeron considerablemente a pesar de las restricciones que impone la fase 1. El año pasado se veía más que la gente estaba como con miedo, pero este año igual la gente sigue en la calle. Mucha gente irresponsable. Mucha gente que no hace caso a nada de esto. Es un chiste, po. Si tú lo puedes ver acá, po. Esto parece un mercado persa. ¿De qué cuarentena me hablan? Mediodía, las calles de Santiago en la 11ª jornada de cuarentena total para la región metropolitana. Se esperaba veredas desiertas, que no hubiese congestión vehicular, mucho menos filas y aglomeraciones. Pero la realidad distó mucho de las expectativas. Igual se ve harta gente en las ferias, en las calles. Estoy desde las 8 de la mañana. Ya son casi las 11, creo yo. Y sigo esperando. Estamos en etapa 1, pero mira cómo está, lleno de gente. Se supone que no debería andar nadie aquí. Cuarentena que no está siendo tan efectiva como lo fue al inicio de la pandemia en marzo de 2020. Según una investigación del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, la movilidad en la región metropolitana se redujo solo a la mitad en comparación a las cifras del año pasado durante los primeros confinamientos. En ese sentido, se observa evidentemente una fatiga a la medida, lo que es complicado porque se genera un círculo vicioso. Al no bajar la movilidad lo suficiente, los contagios no se reducen. Y las pruebas están a la vista. En su primer periodo de confinamiento, la comuna de Cerro Navia, por ejemplo, disminuyó su movilidad en un 30%, pero en marzo pasado solo alcanzó un 22%, fenómeno que se repitió en La Reina. En su primera cuarentena, la movilidad se redujo en un 50%. Ahora, esa cifra llegó recién a un 29%. Es que hubo más temor en un principio, quizás por ignorancia. El factor de la vacuna igual, como que la gente igual le perdió un poquito el miedo. Es claro, la gente tenía un poco más miedo y ahora no. La gente se relajó un poquito. La gente se relajó, así es. Algunos se relajaron, pero otros aseguran que ya no pueden continuar acatando las medidas de confinamiento y que si salen a las calles es por necesidad. Hay mucha gente aquí que trabaja el día a día. Lo que yo vendo aquí, yo sé que no es primera necesidad, pero sí soy jefe de hogar. Nosotros que no tenemos recursos tenemos que salir a la calle, hacer nuestros trámites, salir a trabajar porque tenemos que comer. Parece ser necesario que se haga un esfuerzo conjunto, entendiendo que en el caso de Chile esto se trata de un último esfuerzo. Complejo panorama en uno de los momentos más críticos de la pandemia. El llamado de los especialistas sigue siendo el mismo que hacían un año atrás. Cuidarnos de salir de nuestras casas, que es lo que se nos pide en este momento, es una herramienta que tenemos que cumplir, puesto que es de lo que tenemos a mano en estos días críticos. Escenario preocupante que de extenderse podría prolongar aún más los efectos de la pandemia en la región metropolitana. Lo iban a dar a conocer durante la tarde de ayer, pero finalmente se publicó a la noche. El Ministerio de Salud publicó un nuevo instructivo en el que se especifican cuáles son los bienes esenciales que se podrán comercializar en comunas en cuarentena. El documento se indica que los elementos con aquella denominación son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia o el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Algunos de los artículos incluidos en el listado son la ropa y accesorios para
recién nacidos, infantes y mujeres en periodo de lactancia, además de todo tipo de productos de limpieza e higiene personal, así como también tabaco, combustible y materiales de mantención de vehículos, entre otros. 7 de la mañana con 22 minutos. Precisamente a esta hora Consuelo Aguilera está con uno de los líderes del gremio del comercio para contarnos sobre sus impresiones frente a esta medida. Consuelo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, el lunes comenzaron a regir estas nuevas medidas y ya se puede hacer quizás un cierto balance de cómo esto ha afectado al comercio. Queremos conocer justamente las impresiones de uno de los representantes del gremio y para eso estamos hasta ahora con Juan Carlos Verdugo, quien es presidente de la Cámara de Comercio de la región metropolitana. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Partir entonces comentando cómo evalúan estas medidas. Sabemos que ya quizás se puede hacer una especie de balance de cómo ha afectado esto ya en el comercio. Bueno, la Cámara de Comercio de la región metropolitana es una cámara que asocia pequeños comercios. La verdad que no podemos negar que el efecto económico que han tenido esta cuarentena son devastadoras para todo el comercio, pero particularmente lo son para el pequeño comercio. Estamos muy complicados, tenemos problemas graves, tenemos poca claridad respecto además de lo que hay que hacer. No hay ninguna claridad ni siquiera a nivel del gobierno de cuáles son los bienes esenciales o no. Ya veíamos ayer declaraciones del ministro Belolio, conversábamos antes, que son totalmente contradictorias con lo que habían declarado antes las autoridades. De modo que creemos que no hay criterios claros, que no hay una claridad real respecto de quiénes podemos trabajar, quiénes no, y la verdad que estamos siendo sumamente afectados porque el pequeño comercio no tiene las espaldas que tienen los grandes retail para soportar medidas de restricción de este tipo. Juan Carlos, Karina le tiene una pregunta desde el estudio. Sí, Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Primero saber si para ustedes este instructivo que sacó anoche a última hora el gobierno soluciona en algo la situación y por otra parte si es que existe alguna posibilidad de que ustedes presenten acciones judiciales. Esto porque se planteó como una reacción cuando recién se anunciaron las restricciones. ¿En qué ha quedado eso? ¿Hay posibilidad de que ustedes recurran a la justicia? Lo primero es si es que este instructivo que publicó el día de ayer el gobierno a altas horas de la noche finalmente viene a solucionar el problema y en ese sentido si aún continúan también evaluando presentar acciones judiciales respecto a este tema. Mire, yo creo que el problema no pasa por un instructivo, porque el instructivo tiene que ser difundido y tiene que socializarse de alguna forma. El pequeño comercio estamos sometidos a problemas que son más reales que eso todavía. A mi juicio no va a ser una solución real el instructivo que emitió el gobierno anoche. Y respecto a las acciones judiciales que habían comentado inicialmente que podrían presentar respecto a estas medidas que son consideradas discriminatorias, también caprichosas, incluso por la Cámara Nacional de Comercio. Yo creo que el presidente Melero tiene razón en que hay cierta discriminación y cierto capricho respecto a la forma que se está tomando la decisión, o determinando qué bienes son o no esenciales. Es muy difícil llegar a abordar a una definición de esencialidad desde el punto de vista porque las necesidades de las personas son totalmente diversas y yo creo que iniciar acciones judiciales es algo que hay que evaluar muy bien porque la idea tampoco es ser obstruccionista. Lo que yo creo que necesitamos es poder participar de las decisiones que se están tomando, que le pregunten al comercio cuáles son las necesidades reales que tiene este minuto y poder abordar o poder llegar a una situación que sea acordada y no solo impuesta. Juan Carlos, hay otra pregunta desde el estudio. Sí, la pregunta para Juan Carlos es la siguiente. El listado ayer publicado por el gobierno incluye distintos tipos que ellos consideran esenciales, incluidos, por ejemplo, el listado con ropa, accesorios para recién nacidos, etcétera. El listado es largo. Le quería preguntar, ¿qué es lo que no le parece claro de este listado? A mí me queda bastante claro finalmente cuáles son los bienes esenciales, pero ¿por qué Juan Carlos plantea que hay poca claridad respecto a cuáles son los bienes esenciales?
Juan Carlos, Roberto le pregunta respecto a este instructivo justamente que publicó el gobierno. Él señala que por lo menos para él es bastante claro finalmente cuáles son o no estos bienes esenciales. ¿Cuáles son los puntos que a usted le causan controversia? Para considerar algunos solo puntos de este instructivo, considera por ejemplo como esencial la ropa o el vestuario de infantes, de guagua. Por lo tanto, ¿qué es lo que a usted le falta para que este instructivo sea quizás más claro, más completo? Desde ese punto de vista es claro el instructivo. Yo no digo que no sea claro, lo que pasa es que no es claro desde el punto de vista que no incluye, ¿no es cierto? Porque es imposible hacer una definición que abarque los requerimientos de la gente, porque un simple listado no hace la diferencia. Y de todas maneras van a haber cosas que van a quedar fuera, porque insisto que esto depende, las necesidades de la gente son diversas. Un listado no soluciona el problema. Obviamente que en un listado hay una claridad porque está punteado exactamente qué se puede y no se puede, pero eso no permite solucionar el problema y no evita que exista la arbitrariedad, ¿no es cierto?, y el capricho que acusaba el presidente Melero el día de ayer. De todas formas van a quedar productos que hay personas que van a requerir y que no van a encontrar y que van a estar obligadas a salir a la calle a buscar. Desde ese punto de vista yo creo que la claridad que buscamos en el fondo, o la claridad que alegamos que no existe, es una claridad respecto de una fórmula, ¿no es cierto?, que permita que los comercios electrónicos, fundamentalmente las aplicaciones o las aplicaciones de delivery particularmente, ¿no es cierto?, puedan trabajar con cualquier rubro, porque obviamente eso es lo que va a evitar que la gente salga a la calle. Juan Carlos, para que quede bien claro entonces, ¿están al menos evaluando recurrir a la justicia tal como han anunciado algunos comercios, sobre todo en regiones? También hayamos señalado, quizás escuchado justamente palabras así desde comercios de acá mismo, de la propia región metropolitana. Mire, es una situación que se conversa. Yo entiendo la posición de las regiones porque ellos han sido particularmente golpeados. Las cuarentenas para ellos han sido mucho más extendidas que en la región metropolitana. De modo que es una situación que está en constante evaluación. Yo no tengo la noticia hasta aquí de que se haya tomado una decisión de ese tipo, pero es una situación que puede surgir en cualquier minuto, porque, insisto, está en constante evaluación poder recurrir a la justicia respecto de decisiones que a nosotros nos parecen que son de alguna forma inconsultas. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Ahí entonces las palabras de Juan Carlos Verdugo, presidente de la Cámara de Comercio de la región metropolitana, refiriéndose a este balance que se puede hacer respecto a estas nuevas medidas sanitarias y señalando que además continúan justamente evaluando recurrir a la justicia frente a este tema que ha golpeado fuertemente al comercio. Vamos a ver entonces si presentan estas acciones judiciales. Muchas gracias, Consuelo. Buenos días. 2 semanas críticas, así han definido expertos los próximos 15 días en la evolución de la pandemia. Para el 19 de abril podría superarse la cifra de 8.500 casos diarios o bien quebrarse la curva y verse un descenso en los contagios. ¿Qué decidirá nuestro futuro? Las medidas que se tomen y el cumplimiento de ellas. Estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Siempre se dice que fue en junio. Yo creo que es ahora. Vamos de mal en peor. Las políticas públicas aquí no funcionan en este país. Yo veo abril, mayo encerrado. Estamos empeorando día a día más. Expertos lo aseguran y la ciudadanía lo percibe. El coronavirus tiene viviendo a Chile sus días más críticos, pero el pic de contagios diarios de más de 8.100 casos alcanzado el sábado pasado podría no ser el peor. Un escenario es que esto siga subiendo y si uno proyecta el crecimiento actual hacia, por ejemplo, el 19 de abril, podríamos pasar los 8.500 o más casos. Una cifra brutal y que llevaría al límite al sistema de salud chileno. Es uno de los 2 posibles escenarios que proyectó el doctor Mauricio Canals. El académico ha realizado estudios sobre la evolución de la pandemia, pero no se asuste porque hay otra alternativa un poco más esperanzadora. Es que efectivamente se empiece a producir una inmunidad poblacional secundaria a las vacunas y que esta curva de crecimiento que llevamos tan importante se quiebre. Hay algunos signos positivos. Uno de ellos es que el número reproductivo efectivo hace 3 semanas era 1,1,
la semana pasada 1,07, el último informe 1,05. El R efectivo mide la velocidad de transmisión de la enfermedad. Se trata de todas aquellas personas que un caso positivo es capaz de contagiar en un intervalo de 5 días. Estamos creciendo aproximadamente a un 5% semanal, si uno lo quiere ver así. 5%. Si bajamos ese R a 1, sencillamente nos detenemos. Y si ese R se hace menor que 1, se empieza a disminuir el número de casos, que eso es lo que esperamos. Un escenario optimista que se definirá en las próximas 2 semanas de abril. Estos 2 últimos días bajaron las cifras, pero si nosotros vemos el número de PCR realizados, es bajo también, entonces es posible que simplemente no se hayan pesquisado. Ahora, las medidas más restrictivas que se implantaron también pueden ayudar a disminuir el número de casos. Según el último informe del Ministerio de Salud, las últimas 24 horas se registraron 5.164 casos nuevos, una cifra que expertos esperan comience a disminuir poco a poco, siempre y cuando las 2 semanas que vienen las medidas restrictivas establecidas se respeten y funcionen. Bueno, en medio de este contexto hay expertos que están proponiendo la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Entre ellos está el exministro de Salud y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, el doctor Osvaldo Artaza, con quien estamos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Doctor, si nos pudiera explicar por qué está proponiendo una tercera dosis de la vacuna y en medio de este contexto, ¿no es cierto?, del que hemos hablado y en el que hemos insistido que hay una crisis, además hospitalaria. No es que esté proponiendo, estoy transmitiendo conversaciones que ya se están produciendo. Hace unos días atrás, la Universidad de la América hizo un seminario con expertos en el tema de vacunas y fue justamente uno de los temas que salió en la idea de que probablemente en unos meses más, dependiendo de los estudios que se están realizando con respecto a la memoria inmunológica que generan las vacunas, pudiera ser necesario un refuerzo. Y igualmente se está discutiendo que también muy probablemente vamos a necesitar año a año vacunarnos nuevamente por el COVID, igual como lo hacemos con la influenza. Esto porque la aparición de variantes y de variantes muy agresivas y virulentas nos ha puesto en un escenario en el cual tenemos que estar muy en guardia con respecto a estos cambios que se están generando. Ahora, lo importante es transmitir que las vacunas son seguras, son confiables y efectivamente están empezando a dar señales de protección a las personas que ya tienen sus 2 dosis completas y además tienen más de 2 o 3 semanas que se han colocado las 2 dosis. Ahora, la protección que dan las vacunas es para la enfermedad grave y para fallecer, pero no evitan los contagios. Y por lo tanto, tenemos muchos meses por delante en la cual tenemos que cuidarnos, porque no hay que olvidar que un 70% de la población aún no tiene las 2 dosis. Osvaldo, usted plantea entonces que habría o podríamos llegar a un escenario donde habría que aplicar una tercera dosis. ¿Esta tercera dosis sería en un futuro cercano o ya la podríamos dejar para el año que viene? Porque actualmente hay una diferencia de 1 mes entre la primera y segunda dosis. ¿Cuándo se tendría que aplicar eventualmente una tercera dosis? Eventualmente va a depender de los estudios que ya se están efectuando y que vamos a tener información en los próximos meses con respecto a la memoria inmunológica que dejan las vacunas actualmente disponibles. O sea, sabemos que hoy día protegen cuando usted tiene las 2 dosis y ha esperado estas 2 o 3 semanas, pero todavía no sabemos por cuánto tiempo da esa protección. Lo que se quiere transmitir es que las vacunas son seguras, son confiables, van a empezar a dar en unos meses más, no ahora, en unos meses más vamos a empezar a notar su efecto, pero tenemos que estar en guardia de que probablemente se necesiten refuerzos o simplemente que todos los años vamos a tener que estar volviéndonos a vacunar. Esos son temas en los cuales se van a requerir de tiempo y de numerosos estudios.
Lo importante es que la población no se confíe, Claro que porque sí. hay muchas cosas todavía que tenemos que disipar desde el punto de vista de respuestas que se necesitan. Doctor Artaza, y usted mencionaba un seminario, ¿no es cierto?, donde surgió esta idea y se empezó a conversar. Pero esto surge porque a nivel internacional ya se está viendo la posibilidad de una tercera dosis, o se ha hecho necesario. Y por otro lado, usted planteaba que esto ante la aparición de nuevas variantes, ¿no es cierto?, que se han vuelto más agresivas. En un principio se planteó que esta vacuna sí cubría esas variantes. ¿Eso estaría quedando fuera? ¿Las variantes han resultado ser más agresivas y por lo tanto menos controlables de lo que se pensaba al principio? Se piensa que las vacunas de tecnología más sencilla como Sinovac y CanSino van a ser las que van a tener mejor espectro para cubrir las diferentes variantes que están surgiendo, porque son vacunas de tecnología muy probada y que utilizan el virus completo, o sea, es un virus atenuado. Pero lo que yo le estoy diciendo va a haber que probarlo en el tiempo. Hoy lo que necesitamos es muchos estudios, muy buena información, más datos para sacar conclusiones. Lo que he tratado de transmitir es simplemente colocar en guardia a la población de que las vacunas, siendo muy seguras, confiables, y están dando ya señales de ayudar, no son la única herramienta y no nos podemos confiar 100% y vamos a tener que seguir muchos meses más cuidándonos, extremando las medidas, siendo muy responsables y cada quien cumpliendo con su papel, o sea, autoridades, empresarios y nosotros los ciudadanos. O sea, ¿Osvaldo? Que nos estemos vacunando no significa que nos podemos desconfiar, o sea, Sí. que nos podemos confiar. Eso es lo que quiero transmitir. Osvaldo, le quería hacer una pregunta como ex ministro de Salud. Hay dos tendencias actualmente, que hay quienes indican que la responsabilidad de lo que está pasando, el alza de los contagios, es responsabilidad del gobierno, y hay quienes también apuntan a una responsabilidad colectiva de nosotros como sociedad, que finalmente no hacemos caso a lo que nos imponen las autoridades. ¿Usted qué porcentaje de responsabilidad le atribuye al gobierno y qué otro porcentaje le atribuye al comportamiento de las personas? Encuentro que, con todo respeto, encuentro que es una pregunta que diga lo que yo diga no ayuda a nadie. O sea, hacer un ranking de quién tiene más la culpa no sé si ayude a algo ahora. Lo que tenemos que lograr es el mayor espíritu de colaboración y de sentido de bien común y exigir al gobierno y exigirnos a nosotros que no podemos volver a fallar otra vez, no podemos cometer errores ni unos ni los otros. Porque usted ha escuchado lo que se está viviendo en las unidades de cuidado intensivo. Eso es dantesco. Es una catástrofe lo que están viviendo nuestros colegas en la primera línea. Claro, doctor, pero usted acaba de señalar, no podemos volver a fallar. ¿Eso deja en evidencia que usted considera que se falló en la forma en que se enfrentó la pandemia en el primer año y en estos meses? Es evidente que hemos fallado, si no, vea los números que tenemos. Tenemos una campaña de vacunación exitosa, pero en medio de un desastre. Entonces, diga que si no hemos fallado ahora. A ver, ¿quién tiene más la culpa? No sé si ayuda algo. Pregunto, pero yo le puedo enumerar cuáles han sido los fallos. Claro, se lo pregunto le cuento porque... cuáles han sido los fallos. Se lo pregunto porque el gobierno y el mismo ministro de Salud, Enrique París, ha dicho que esto, a pesar de la situación crítica que estamos viviendo, estaba dentro de las proyecciones del gobierno para el mes de marzo, cuando el año pasado, en diciembre, se hacían proyecciones e incluso planteaban que en el peor escenario esto podía haber llegado a los 9.000 contagios diarios. Entonces, de esa manera, el gobierno también entrega alguna explicación para lo que está pasando, pero ¿cuál es la evaluación que hace usted? Mi evaluación es que ha habido un fallo colectivo. Primero, porque no logramos dar protección social para que la gente lograra disminuir sus desplazamientos. Segundo, al salir de vacaciones bajamos la guardia, nos descuidamos y tuvimos comportamientos irresponsables y muchas veces indolentes. Hemos fallado porque la trazabilidad nunca la hemos logrado 100%. Siempre hemos tenido una trazabilidad ahí incompleta y no hemos sabido transmitirle a la población el riesgo que implica
esta pandemia. Y eso se traduce en que muchos sectores de la población no le han tomado todavía el dramatismo que significa esta pandemia. Entonces ahí, dígame usted, le podría enumerar muchas otras cosas en que no hemos estado bien. Osvaldo. Ahora, llegar y ir a empezar a endosar y empezar a la pelea chica, la verdad es que eso no ayuda a los miles que han fallecido, a las familias que están en el dolor más profundo, no ayuda a los trabajadores de la salud que están con una sensación de impotencia y de rabia. O sea, eso no le sirve a nadie. Lo único que sirve es que en los meses que vienen todo el país reaccione cumpliendo con responsabilidad lo que tiene que hacer. Bien. Bueno, Osvaldo, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud. Muchísimas gracias. A cuidarse. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, a esta hora vamos a cambiar de tema, aprovechar de mencionar, hoy día, si es que uno también quiere ver lo que estábamos conversando con el doctor Artaza respecto del efecto de las vacunas, aparece hoy día una proyección ya de la Universidad de Chile respecto del efecto que se habría producido con los mayores de 70 años con la vacuna y también la proyección de lo que habría ocurrido si es que ellos no hubieran recibido la vacuna. Así es que ahí también en la página 6 de las últimas noticias está esa información disponible. Y faltan 10 minutos para las 8 y ponga atención a las siguientes imágenes. Un repartidor que se trasladaba en motocicleta resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en la ciudad de Los Ángeles. Según información preliminar, el motorista, que se encontraba trabajando como delivery, impactó por alcance a una camioneta que estaba detenida, lo que produjo que la motocicleta se incendiara por completo. El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles concurrió al lugar de los hechos a asistir al sujeto, el cual fue trasladado hasta un centro médico donde se constató que quedó con lesiones calificadas de gravedad. Bueno, y a esta hora queremos entregarles detalles sobre el instructivo que publicó a última hora de la noche el gobierno respecto de los bienes esenciales, ¿no es cierto? Hubo toda una controversia respecto de cuáles son los bienes esenciales para que se puedan vender en este momento de cuarentena en el comercio y se ha entregado una precisión por parte del gobierno, señalando, por ejemplo, que se van a considerar como esenciales todos aquellos bienes relativos a la subsistencia de la persona. Por ejemplo, todo tipo de alimentos, de líquidos, productos sanitarios, productos para la higiene personal, artículos para mascotas y también para el mantenimiento de jardines, entre otros. También, por ejemplo, los artículos necesarios para la maternidad y la primera infancia. Esto era un aspecto que había quedado fuera cuando recién se habló de esta normativa. Por ejemplo, la ropa y los accesorios para recién nacido, incluyendo chupetes, mantas, todo lo que necesita un recién nacido que, por Dios, que cuesta muchas veces dar con la talla exacta, así es que todo eso ahora va a estar contemplado dentro de lo que se puede comprar. También la ropa de los niños. A los niños de un año para otro la ropa no les sirve. Bueno, ahora se incluyó eso también. Ropa y accesorios para mujer en periodo de embarazo y lactancia, pañales, alimentos de bebé e infantiles, elementos para la protección de las guaguas y también para la protección de niños, además de coches, cunas y otros elementos, Roberto. Sí, también otro de los puntos que llama la atención es el de los bienes relativos al funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Por ejemplo, está contemplado como bienes esenciales los artículos de cocina, tales como menaje, cubiertos, elementos para la conservación y manipulación de elementos, artículos de dormitorio como camas, ropa de cama, almohadas, colchones, artículos de baño, artículos de lavandería, electrodomésticos y línea blanca, muebles e iluminación. Karina, el espectro de estos bienes esenciales es bastante amplio por lo que entrega este último instructivo dado a conocer por el Ministerio de Salud. Claro, y ahora, por ejemplo, Roberto, se incluyen otros como elementos de ferretería, que también había mucha gente que estaba realizando algún tipo de trabajo en su casa, muchas veces trabajos motivados también por las cuarentenas, el confinamiento, personas que estaban habilitando, por ejemplo, una oficina en su casa para poder trabajar. Bueno, van a poder comprar elementos de ferretería y también se incluyen los de lavandería, que muchas veces también son necesarios en la casa. Ahora, hay otros bienes también que han sido considerados como esenciales, están en una categoría que se denomina otros bienes y están, por ejemplo, los fósforos, los encendedores y el tabaco.
están las pilas, por ejemplo, artículos para el funcionamiento y la mantención de los autos, como las baterías, que también todos sabemos que muchas veces los autos se han descargado las baterías donde han tenido poco uso. Bueno, se va a poder cambiar la batería, se va a poder comprar baterías, cables para hacer puente, neumáticos, aceites, lubricantes, ampolletas, focos para autos también, elementos de seguridad, además de gas, carbón, leña, que de repente por ahí puede haber algún tentado al asado, ¿no es cierto? Para tratar de sobrellevar de alguna manera el confinamiento. No es una mala opción, así que ahí también está el gas, el carbón y la leña, Roberto. Karina, tú también hacías mención recién al tema del teletrabajo. Sí. Están, bueno, estos bienes relativos al teletrabajo o educación a distancia, donde se incluyen artículos electrónicos tales como computadores, impresoras, tintas, monitores, dispositivos de almacenamiento, accesorios, tablets, incluso está incluido acá en el listado, parlantes y accesorios de audio, celulares, recargas telefónicas, accesorios de telefonía y banda ancha móvil. Llama la atención que es bastante amplia esta lista de bienes esenciales para el teletrabajo, y también se incluyen artículos de oficinas, como decía recién Karina, y ojo, acá el detalle dice librería, libros, artículos de oficina, artículos para manualidades, texto, útiles escolares y juguetes educativos, Karina. Claro, mira, a ver, de repente, claro, se amplió tanto la lista que ahora es más fácil entregar los que no son esenciales, porque si no, vamos a estar eternamente aquí. Pero miren, por ejemplo, los no esenciales, las zapatillas. Olvídense de comprar zapatillas, olvídense de la aglomeración que se vivió en un mall capitalino cuando se anunció la venta de unas zapatillas. Eso absolutamente fuera. Botas. ¿Para qué va a comprar botas si no puede salir? ¿No es cierto? Obvio. Lencería. Tampoco, no es el momento, la lencería. Ropa infantil, de 5 años y más, se van a tener que aguantar con lo que tienen, ni tampoco los jóvenes. Juvenil tampoco está contemplado, no es esencial, y adulto en general. Así que los adultos también tienen que hacer un voto de austeridad en este momento y no empezar a comprarse ropa porque no se puede. Básicamente en este momento que estamos en una situación crítica de pandemia y en cuarentena. Así que no son considerados esenciales. Lo otro, a ver, tenemos también un gráfico preparado que les habíamos anunciado hace algunos minutos, que es este gráfico que viene hoy día en el diario Las Últimas Noticias, pero lo entregó la Universidad de Chile. Estos son los efectos reales que ha provocado la vacunación. Esta es una medición que hizo la Universidad de Chile respecto de los efectos de la CoronaVac, de la vacuna CoronaVac en la población de nuestro país. Y arrojó, por ejemplo, la primera conclusión es que un 56,5% de efectividad tiene la vacuna en personas que han recibido la segunda dosis hace al menos 14 días. Y lo llamativo de este gráfico, ¿por qué lo queríamos mostrar? Es porque plantea, por ejemplo, el efecto que ha tenido la vacuna en la línea azul para mayores de 70 años. A ver si podemos subir un poquito el gráfico, porque abajo está también la fecha y al costado las personas mayores de 70 años, mayores de 80, cómo ha ido disminuyendo. Y en rojo o en anaranjado, si usted lo quiere, el efecto que habría tenido el contagio en ese segmento etario sin la vacuna. Ahí se muestra claramente. ¿Y por qué lo mostramos? Porque queremos seguir haciendo hincapié en la necesidad de la población de vacunarse. ¿Por qué? Porque si no, la curva hoy día estaría peor. O sea, estaríamos en un nivel mucho peor si es que no se hubiera vacunado la mayoría de la población. Y ojo, con las 2 dosis, Roberto, porque también se plantea que, por ejemplo, una persona que se haya inoculado una sola vez tiene un 3% de cobertura, que es prácticamente nada. Sí, eso mismo quería hacer hincapié. Es muy, muy importante este dato, porque muchas personas reciben la primera dosis y dicen, bueno, ahora puedo salir a la calle tranquilo, estoy inmunizado. Pero ojo, porque según este estudio, como decías, un 3% de protección nos da solamente la primera dosis. Esto quiere decir, por lo que dicen los expertos, que con solo una dosis la probabilidad de contagiarse es del 97%. Es muy importante recalcar esto, Karina, porque muchas veces creemos que ya estamos inmunizados o que tenemos mayor resistencia con esta primera dosis, y eso no es correcto. Claro que sí, y hay que seguir preocupándose de usar mascarilla, de lavarse frecuentemente las manos y todas las medidas que se han recomendado, porque la vacuna no protege contra el contagio, sino que solamente contra los casos más graves. De esta manera estamos despidiendo esta edición de Noticias. Por supuesto, le agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Así es, que tengan muy buenos días. Chau, chau. Chao.